Jóvenes, buen día. A mí me tocó hablarles sobre la historia y origen de la programación orientada a objetos. La historia de la programación orientada a objetos comienza a finales de los años 60 en Noruega. En el año de 1966 aparece Simula, que fue el primer lenguaje completamente orientado y estructurado mediante objetos. En ese año, en el año de 1967, aparece Simula 67 y fue considerado el primer lenguaje de programación orientada a objetos, cuya primera versión fue escrita en BASIC, pero para hacer un sistema completamente dinámico en el cual los objetos se podrían crear y modificar sobre la marcha en el tiempo de ejecución, en lugar de tener un sistema basado en programas estáticos. Por eso, el lenguaje que posee las características principales de un lenguaje orientado a objetivos y fue creado para hacer programas de simulación en donde los objetos son la representación de información más importantes. Luego, en el año de 1970, se monopoliza Smalltalk 72 y fue creado por Alan Kay, que fue también diseñador de la primera computadora personal orientada a objetos, y las raíces fueron por medio de Simula 67. Posteriormente, en el año de 1972, el Smalltalk fue el primer lenguaje orientado a objetos puro de los lenguajes orientados a objetos, es decir, únicamente utiliza clases y objetos. Java usa tipos de datos primitivos o bien los wrappers, que son la clase que encapsulan tipos de datos primitivos. Ese es un ejemplo. Que tuvo también la idea fue de Pernes, que cuando propuso la disciplina de ocultar la información, su idea era encapsular cada una de las variables globales de la aplicación en un módulo conjunto o en un módulo junto, con sus operaciones asociadas, solo mediante las cuales se podría tener acceso a esas variables. El resto de los módulos u objetos podrían acceder a las variables solo de forma indirecta mediante las operaciones diseñadas por tal efecto. En el año de 1980, Modula, la versión original de este lenguaje, se llamó Modula 2 y fue desarrollado por Niklaus Wirth a mediados de la década de los 70 como descendiente directo de Pascal. En este lenguaje incluía concurrencia y ciertos aspectos de la orientación a objetos. Asimismo, en este año, en 1980 a 1983, Storkgrupp desarrolla C++. En el año de 1983 aparece Ada, que fue diseñado principalmente para apoyar la programación a gran escala y promover a robustez del software. Asimismo, en ese año también diseñan Objective-C. Este lenguaje fue diseñado por Brad Cox como una extensión a C, con orientación a objetos contenida de muchos aspectos inspirados en Smalltalk 80. Se hizo popular debido a su utilización en la computadora NeXT. También aparece Beta, que fue desarrollado por una universidad en Dinamarca. Beta es un lenguaje orientado a objetos inspirados por Simula con sintaxis similar a Pascal. En 1985 aparece C++, que fue diseñado por Bernhard Struve de AT&T Bell Labs. En 1982 y 1985, C++ agrega mecanismos de orientación a objetos del lenguaje de C, lo que hace un lenguaje híbrido. En ese mismo año, Storkgrupp extendió un lenguaje de programación de C a C++, es decir, que C con conceptos de clases y objetos. También por esas fechas se creó
desde sus bases del lenguaje Eiffel. En el año de 1986, el nombre de Simula 67 fue acortado a Simula, extendiendo un estándar de lenguaje. En el año de 1986, Eiffel se llama así en honor a la famosa torre de París. Lo diseñó Bernard Meyer como un lenguaje orientado a objetos como una sintaxis similar a C. El diseño del lenguaje basado en Eiffel apoya a un enfoque de ingeniería de software conocido como diseño por contrato. En ese mismo año, Self es un lenguaje también que fue diseñado por David Zungar y Randall Smith en Sun Microsystems. Self es un lenguaje cuya sintaxis es similar a Smalltalk, aunque sin incluir la noción de clases en el lenguaje. Posteriormente, en el año de 1990, Haskell fue desarrollado, o aparece Haskell, y fue desarrollado por un comité que se bautizó así en honor a Haskell Brooks Curry, cuyo trabajo en lógica matemática sirve como fundamento para los lenguajes funcionales. En ese mismo año, en la década de los 70 se podría decir, se produce la explosión total de las tecnologías orientadas al objeto. Se incrementó drásticamente o dramáticamente la demanda para sistemas de software orientados a objetos por la promesa de una revolución en el desarrollo de un software o en el desarrollo del software. Han aparecido varias metodologías para el desarrollo de software que tienen que ver con algunas o todas las fases de ciclo de vida del software, desde los requerimientos al mantenimiento. La programación de operaciones tuvo un crecimiento muy grande en los 90s, aunque todavía se debaten los beneficios de operación de objetos, de los objetos a 30 años de su invención de la programación orientada a objetos. Todavía seguiría usándose para usar pero deben aplicarse las técnicas de ingeniería de software. Deben denominarse los tres paradigmas, que son alto nivel de procesal. En el año de 1992, Dylan Dynamic Language es un lenguaje orientado a objetos originalmente desarrollado por Apple. Se parece como a Close y Shiny, aunque tiene influencia de Small y Smalltalk y Self. En el año de 1995 aparece Java, diseñado por Gottlieb de Sun Microsystems entre 1994 y 1995, un año. Es un lenguaje orientado a objetos más utilizado en la actualidad, y es sencillo y portátil, bastante similar a C++, aunque tomando ideas de Modular Crest, Smalltalk y Objective-C. En el año de 1995, en ese mismo año, aparece el más reciente lenguaje de Java desarrollado por Zoom, que hereda conceptos de C++. Y finalmente se llega a los años 2000 de C. Este lenguaje es conocido como Sharp y fue diseñado por Microsoft en una extensión a C orientada con orientación a objetos, inspirado en C++ y en particular en Java. El lenguaje evita muchos de los problemas de diseño de C++. Actualmente la orientación a objetos parece ser el mejor paradigma. No obstante, no es una solución a todos los problemas, pero se trata de eliminar la crisis del software. Eso es todo, amigos.